Bueno, pues buenos días, buenas tardes, gracias por venir, que sabemos que es un tema a veces un poco difícil de tratar. Entonces, bueno, agradezco que estéis aquí a estas horas. Muy bien, pues bueno, yo soy Sandra, soy psicooncóloga, ¿vale? Estoy trabajando en oncología desde el 2003, ¿de acuerdo? Y tengo la formación de sexualidad y es verdad que hace años que trabajo con el tema de sexualidad en paciente oncológico, pero sobre todo en los últimos años es cuando más habéis empezado vosotros a preguntar y los hospitales también, ¿no? Entonces es cuando estamos empezando a hacer más talleres, más consultas en este sentido, ¿vale? Yo le he puesto el título así a la charla porque creo que, ¿no?, después de un proceso oncológico muchas veces os toca mucho de reaprender, ¿no?, de muchas cosas que van a cambiar, no van a ser exactamente igual, pero a lo mejor tampoco son diferentes del todo, ¿no? Por eso hablamos de un reaprendizaje a la nueva sexualidad después de un proceso ginecológico. ¿Vale? El taller, bueno, estos son un poquito los puntos, ¿de acuerdo? Para que tengáis un poquito la estructura. Sobre todo eso, hablaré de los objetivos del taller, la definición de qué es sexualidad, las disfunciones sexuales más habituales después de pasar por un proceso oncológico y luego hablaremos ya de los tratamientos, ¿no?, de cómo puedo resolver de alguna manera estas dificultades, ¿vale? Y bueno, y acabaremos con unos recursos y unas conclusiones. Entonces, bueno, siempre explico que en cualquier taller, ¿no?, y en cualquier charla es importante el respeto, la confidencialidad, pero más en un tema como este, ¿de acuerdo? Y la verdad es que habitualmente pues, es así, se puede preguntar cosas, lo que se comente aquí, pues aquí se queda, ¿de acuerdo? Con la libertad de que, bueno, podáis estar tranquilas y luego iros de forma tranquila también. Vale, lo que os decía, objetivos del taller, ¿vale? Por un lado, daros unos recursos y unas estrategias y un poco lo que os empezaba a decir, a lo mejor no desaparecen del todo los problemas sexuales, pero sí que intentamos amortiguarlos, ¿no? O sea, disminuir un poco estos efectos secundarios, ¿vale? Bueno, seguramente tendréis que hacer algunos cambios para mejorar otra vez a nivel de sexualidad. Siempre hablaremos de sexualidad evitando el dolor y el miedo, ¿vale? Esto lo repetiré. Si hay dolor en una relación sexual con una persona o conmigo misma, hemos de parar, ¿vale? O si tengo miedo, tampoco hemos de insistir, ¿eh? Vamos a tener que buscar otros recursos porque sexualidad tiene que ser placer, ¿vale? No tiene que ser dolor ni miedo. También hablaremos brevemente de la importancia de hablar con la pareja si hay pareja, ¿vale?, sobre este tema, y si no hay pareja, pues de alguna pareja que pueda tener puntual o de una futura pareja que pueda conocer a nivel de sexualidad, ¿vale? Entonces, bueno, hablamos mucho de, ¿no?, sexualidad en pareja, pero esto se aplica también a personas, insisto, que no tengan parejas o personas que tengan pareja pero que quieran experimentar sexualidad a nivel individual, que también pensamos que es muy importante, ¿no?, el autoconocimiento en este sentido. Y se acogen todo el tipo de parejas. Es verdad que lo más habitual son parejas heterosexuales, pero aquí englobamos cualquier tipo de pareja también, ¿de acuerdo? Y cuando pongo última palabra oncología, es porque, bueno, supongo que os lo dicen en todos los talleres, cuando hablamos de algún tratamiento natural o algún tratamiento médico, siempre os decimos que el último que tiene que confirmar que podéis utilizarlo es vuestro oncólogo de referencia, o vuestra ginecóloga de referencia, ¿vale? Os lo digo porque, bueno, veréis que sí que doy algunos recursos, en principio todos son compatibles con vuestro proceso, pero prefiero que lo habléis con vuestro médico igualmente, ¿de acuerdo? Muy bien, pues empezamos, ¿vale? Siempre tenemos que empezar con qué es sexualidad, que os he puesto aquí una definición que la dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Para que veáis que sexualidad, pues es lo que pone aquí, un estado de bienestar físico, ¿vale?, también emocional, mental y social, ¿vale?, relacionado en este caso con la sexualidad. Entonces, no es solamente ausencia de enfermedad, ¿vale?, de disfunción o de incapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben estar respetados, protegidos y ejercidos en plenitud, ¿vale? Por lo tanto, para nosotros sexualidad sería cualquier conducta que yo tenga, ¿no?, relacionado con la sexualidad, conmigo misma o con una pareja, siempre que sea entre dos adultos y que sea consentido, ¿vale? Entonces,
ya sé que esto es como muy lógico, pero muchas veces, ¿no?, algunas pacientes dudan de esto está bien, no está bien, es correcto, no es correcto. Todo es correcto, cualquier postura correcta, cualquier cosa que me apetezca es correcta, sí, insisto, si está consensuado con la persona que tengo delante y es un adulto, ¿de acuerdo? Es verdad que puede influir un poquito lo que hemos puesto aquí, el género, la edad, ¿vale? Todo esto, pero también os diré que tenemos que huir un poco del típico de cuando ya eres mayor hay menos sexualidad, los jóvenes tienen más sexualidad, porque no es así ni pretendemos que sea así. La sexualidad puede ser hasta el día de nuestra muerte, o sea, podemos alargarla, puede cambiar, eso sí que es verdad, ¿vale? Pero puede estar activa plenamente, ¿vale? Y por último, y también muy importante, unido un poco con lo del dolor que decíamos antes, es que sexualidad es algo más que penetración, ¿vale? O sea, una parte de la sexualidad puede ser la penetración y el coito, pero va mucho más allá, ¿de acuerdo? Va a ser juego, placer, disfrute, caricias, pasión, ¿vale? Entonces, básico, ¿eh? Sexo no es solo penetración, ¿no?, sino que es todo esto. Yo lo repito mucho también en las charlas con adolescentes, porque todavía piensan que si no hay penetración no hay sexualidad, ¿vale? Y no es así, es otro tipo, ¿vale? Pero todo es sexualidad y todo está bien y vuelvo a decir, ¿no? Se trata de obtener placer y disfrute, con o sin penetración. Vale, esto me gusta explicarlo también para que veáis, no sé si os suena, luego me comentáis, ¿vale? Un poco lo que son las fases de la respuesta sexual, ¿vale? Por un lado lo que sería la masculina, que se ve aquí a la izquierda, y por otro lado la femenina. Entonces, la idea es que vosotras penséis un poco en lo que se nota, ¿no?, durante la relación sexual. Entonces, al principio, que no lo pone, pero tendría que haber la fase del deseo, que es cuando a mí me apetece, ¿vale? Noto que me apetece tener sexualidad, tener relaciones sexuales, ¿vale? ¿Por qué? Porque empiezo a pensar en ello, básicamente, ¿vale? O porque veo una persona que me gusta o algo que me despierta el deseo. ¿De acuerdo? La excitación sería la fase donde el cuerpo ya empieza a responder, ¿vale? En los hombres sería la erección, que el corazón se acelera, en las mujeres es más la lubricación, el corazón también se acelera, ¿de acuerdo? La meseta es el momento previo al orgasmo, ¿vale?, que es un momento como sostenido, el orgasmo, que es la liberación de toda esta tensión que se ha ido acumulando, y luego, pues bueno, ya lo veis, en función del hombre o la mujer, el hombre necesita la fase de resolución, que es parar y descansar, ¿vale? La mujer, algunas, pocas, pero algunas pueden tener diferentes orgasmos, y luego también una fase de recuperación, ¿vale? Entonces, yo pongo la diferencia, porque, o sea, las dos tablas, porque cuando hay una relación heterosexual hemos de tener en cuenta que realmente las velocidades son diferentes. Por eso muchas pacientes, que es lo que yo atiendo, son mujeres, ¿no?, acusan esta sensación de mi pareja va más rápida, ¿no?, y enseguida quiere pues eso, penetración o estimulación de la zona ginecológica, y yo todavía estoy en besos, caricias, abrazos, ¿vale? Y es un poco, bueno, pues por esta diferencia que hay en el tema de las fases, ¿de acuerdo? Entonces, también quiero decir aquí que no hemos puesto la fase de deseo, ¿vale? Y es a propósito porque muchas veces, sobre todo en relaciones monótonas o en personas que han pasado un proceso oncológico o en personas que están en menopausia, el deseo ya no es tan espontáneo, ¿vale? Luego me comentáis si estáis de acuerdo, ¿verdad? No es, ay, de repente veo a mi pareja y no puedo resistirme, ¿no?, como me pasaba a lo mejor con 20 años. Esto deja de pasar, ¿vale? Porque, bueno, hay esa monotonía, o lo que os decía, en según qué situación médica, bajan los estrógenos, bajan las hormonas que forman parte de la sexualidad, entonces no siento como ese impulso, entre comillas. Va a ser más un deseo que nosotros llamamos reactivo. ¿Qué quiere decir? Pues eso, que a lo mejor yo empiezo a besarme con mi pareja o me está diciendo, nos estamos diciendo algo bonito o estamos abrazados y el deseo empieza a activarse en ese momento, ¿vale? O sea, iría casi de la mano la excitación con el deseo, ¿vale? O sea, empiezo a tener relaciones bien porque pienso, bueno, luego sé que me lo voy a pasar bien, ¿no? O el médico me ha recomendado que tengo que, ¿no?, que tener este tipo de relaciones, y entonces en ese momento se activa deseo y sexualidad a la vez, ¿eh? Por eso hablamos de deseo reactivo. Vale,
Más cosas. Disfunciones sexuales, ¿vale? Ahora os he hecho un poco la parte primera de educación de sexualidad y ahora hablaríamos más de lo que serían los problemas de sexualidad, ¿vale? Entonces, lo primero deciros, como veis aquí, que sobre un 70%, o sea, más del 50% de los pacientes que tienen un cáncer ginecológico sufren este tipo de dificultades y la manifiestan, ¿vale? Es verdad que va a depender del estudio, pero eso, entre un 50 y un 80%. ¿Por qué? Bueno, va a influir en principio los tratamientos oncológicos, ¿vale? La quimio, la radio, si hay un tratamiento hormonal, la operación, ¿vale? Y puede influir o puede interferir también el impacto de la noticia, ¿no? Cuando a mí me dicen que tengo un proceso oncológico, yo lo último que voy a pensar seguramente es en tener relaciones sexuales. Pienso en curarme, en estar bien, en recuperarme, ¿vale? Entonces, todo eso va a hacer que tenga esta dificultad. Vale. Y una de las situaciones que estamos intentando cambiar con estos talleres y también los médicos con los tratamientos, es que a veces, todo y haber terminado los tratamientos más activos, ¿no? Como serían la quimio, la radio, la operación, a veces el problema sexual mejora, pero no del todo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasará? Que esto repercutirá en la calidad de vida de las pacientes y también en las parejas si las hay, ¿vale? O en algunas mujeres que no tienen pareja nos dicen que les da cosa buscar una pareja nueva por cómo explicarlo, cómo se van a sentir en todo en este proceso. Tipos de disfunciones sexuales que encontramos, ¿vale? Os he hablado de las fases, ¿vale? Entonces, ¿no? Os he hablado del deseo, la excitación y el orgasmo, ¿vale? Entonces, las disfunciones más habituales que se encuentran, y más en un proceso, después de un proceso oncológico, es un trastorno del deseo, que sería deseo hipoactivo, ¿de acuerdo? Que quiere decir que disminuye el deseo, ¿vale? Lo que os decía antes, de repente, como estoy por otra cosa y además los estrógenos, las hormonas han cambiado, no me va a apetecer no voy a tener deseo sexual. Y en algunas mujeres incluso puede haber durante una época incluso aversión al sexo, ¿sabes? Decir, no, a mí es que no quiero saber nada de sexualidad ni de sexo porque ahora mismo me genera hasta un rechazo, ¿vale? Esto sería normal, y hay que tenerlo en cuenta como un trastorno que luego se puede trabajar si no mejora. Vale, dentro de la fase del trastorno de la excitación, ¿vale? Que quiere decir que hay deseo, o sea, yo noto cierto deseo, pero mi cuerpo, pues esto no lubrica, no me noto el corazón más acelerado, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo lo que notan las mujeres en estos casos es esto, que no hay una lubricación sexual, que hay mucha sequedad vaginal, con lo cual va a haber más dificultades, ya no solo si hay penetración, sino incluso si hay estimulación externa, puede ser que note toda la zona vulvar, ¿no? De los labios como más seca y esto puede generarme alguna dificultad, ¿vale? Y dentro de la fase del orgasmo sería el trastorno del orgasmo, que sería después de pasar un proceso oncológico, no sentir orgasmos, ¿vale? Que sería la anorgasmia, ¿vale? Que pasa en un porcentaje pero no tan elevado, o que me va a costar más llegar al orgasmo, ¿no? Hay mujeres que dicen, no, yo tengo orgasmos pero antes me era más fácil, ahora tardo mucho más tiempo, o tengo orgasmos pero son diferentes, no son tan intensos, son de otra calidad, ¿de acuerdo? Vale, y esto lo he puesto también, como os he hablado mucho del tema, he empezado a hablaros del dolor, que sepáis que a veces pasan estas dos cosas, la dispareunia, que sería dolor durante la penetración, ¿vale? Por lo que decíamos antes, porque hay una sequedad extrema o porque la vagina se atrofia por todos los tratamientos, o que hay vaginismo, que el vaginismo es que la vagina, ¿no? Como al final es un músculo, se contrae, ¿vale? Que es una reacción como de protección, ¿no? Como sé que si hay una penetración me va a doler, se contrae el músculo, ¿vale? De tal forma que no puede haber penetración, ¿vale? Entonces, se considera un problema porque, bueno, en algunas mujeres pues puede luego ser difícil incluso la revisión ginecológica, ¿no? Lo que es la ecografía ginecológica, o si me necesito poner un Tampax, ¿vale? Entonces, bueno, para lo que lo sepáis, ¿vale? Están estas dos dificultades. Vale. Por lo tanto, ¿no? ¿Qué está influyendo en la disfunción sexual? Por un lado la parte física, ¿vale? Que ya lo hemos comentado, por otro lado la parte psicológica, ¿no? Del miedo a tener dolor, ¿no? A cómo me verá mi pareja, a cómo me voy a sentir, y por otra parte, pues eso, ¿no? En la relación de pareja, si me va a entender, si puedo hablar de todo, todo esto de alguna manera va a influir en cómo va a ser la relación sexual.
Entonces, yo os he puesto aquí los tratamientos más habituales en un paciente oncológico. Yo sé que algunas os ponen algunos otros, luego me lo comentáis, ¿vale? Pero bueno, estos son los más habituales. ¿Cómo va a influir cada tratamiento a nivel de sexualidad? ¿Vale? Pues por un lado, la quimio, ¿vale? Si me ponen quimioterapia, que normalmente mínimo son 4 sesiones y máximo, pues no hay un máximo, me va a generar o me puede generar, no en todas las mujeres, náuseas, vómitos. Es verdad que cada vez menos, ¿no? Pero bueno, malestar así a nivel digestivo, estreñimiento, diarrea, fatiga, sensación de no alterada del gusto y el olfato. ¿Qué pasa? ¿Vale? Pues eso, que si yo estoy con todos estos síntomas en mayor o menor medida, es muy normal que tenga menos deseo sexual, ¿vale? Entonces, yo lo quiero explicar porque sé que a veces los médicos, ¿no?, con las visitas tan rápidas nos hablan de los efectos secundarios de la caída del pelo o de las náuseas, pero no nos hablan de cómo afecta a nivel de sexualidad y es importante entenderlo, ¿vale? La alopecia, que es la caída del pelo, pues bueno, me va a influir en la imagen corporal y si yo no me veo bien, seguramente va a ser más difícil que tenga relaciones sexuales. Vale. La quimioterapia también genera sequedad, igual que os genera una sequedad en toda la piel, ¿no? Que muchas mujeres dicen incluso los ojos menos hidratados, ¿no? La boca, pues también a nivel vaginal, ¿vale? Y esto, pues bueno, puede repercutir, ¿no?, a nivel de dispareunia, que es lo que os he comentado antes de tener dolor, o dificultad para alcanzar el orgasmo por toda esta sequedad que rodea la zona, ¿de acuerdo? Y en algunos casos puede generarse una menopausia precoz o una menopausia inducida. Si es una mujer que no tenía la menopausia todavía, con la quimioterapia puede empezar a generarse y entonces van a aparecer síntomas menopáusicos como dolor coital, dificultad para llegar al orgasmo y pérdida en la elasticidad vaginal o lo que llamamos nosotros atrofia. Que es verdad que en una mujer con menopausia se daría igual, pero primero que se da a una edad más avanzada y luego que no se da con tanta intensidad, ¿vale? La intensidad es diferente, es mucho más brusco en este tipo de casos. Vale. Cirugía, ¿vale? Si se hace una cirugía, bueno, que la mayoría de veces es así, bueno, pues esto sobre todo si hacen una operación donde van a quitar toda la parte ginecológica, voy a notar síntomas de menopausia también, lo que os decía, menopausia precoz o quirúrgica, ¿vale? Dado que las hormonas más importantes, bueno, pues van a dejar de funcionar, que es el objetivo de la operación en sí, aparte de quitar el tumor, es de que deje de funcionar para evitar recaídas, pero esto va a hacer pues, que note síntomas como los que hemos comentado. Notaré, pues eso, otra vez, falta de lubricación, más dificultad a alcanzar el orgasmo o esta falta de deseo que hemos comentado. Si el tratamiento que me ponen es radio, que a veces es las 3 cosas y las 4, ya lo sé, pero bueno, me operan y luego la radioterapia, pues puede ser que no note tanta sequedad como en una persona con quimio, o que han hecho una esterectomía, ¿vale? Pero sí que voy a notar cansancio, náuseas, ¿vale? A veces eso, alteración digestiva y eso me puede influir al final también en el tema del deseo sexual. Y si hay braquiterapia, que cada vez ponen menos, pues bueno, dolor, sangrado, a veces unos días de incontinencia y evidentemente pues esto también va a influir en malestar a nivel de relaciones sexuales. De hecho, después de la braquiterapia, durante unas semanas no se recomienda tener relaciones sexuales, ¿vale? Entonces, me paro un momento en el tema de la menopausia precoz porque es un tema que suele interesar mucho, porque además se suele dar mucho en este tipo de tratamientos, ¿vale? Y bueno, os he puesto aquí esto, cómo influye, que lo hemos venido comentando, pero fijaros, o sea, incluso una mujer que solo la operaran, por ejemplo, y le inducen la menopausia, o sea, no hace ningún otro tipo de tratamiento oncológico, va a notar también todo esto, ¿vale? Disminución en la lubricación, disminución en el deseo, ¿vale? Por lo que hemos dicho de las hormonas, disminución a veces en la sensibilidad genital, ¿no? Hay pacientes que dicen pues esto, que notan como que la zona está adormecida, ¿no? Como acolchada, ¿vale? Y la dispareunia, ¿vale? El dolor, que bueno, puede ir incluso, que tampoco os quiero asustar, pero en algunos casos puede ser incluso porque aparecen más infecciones de orina de repetición, ¿no? Y puedo notar, bueno, molestias cada vez que voy al baño. Esos serían casos extremos, no son la mayoría, ¿de acuerdo? Vale.
Y por último, los tratamientos que influyen a nivel de sexualidad y que hay que tenerlos en cuenta también son, por un lado, los opioides que nos pueden, tratamientos que nos pueden dar para tener menos dolor, ¿vale? Que pueden estar, ¿vale? Nos mejoran el dolor, pero van a estar influyendo en la disfunción sexual. Algunos tratamientos que nos dan para evitar los vómitos, que pueden generarnos somnolencia, ¿vale? Y falta de interés, que muchas veces lo ponen sobre todo cuando estoy durante la quimio, que por eso os da un poco de sueño, o unos días después, ¿de acuerdo? Y los antidepresivos, ¿vale? Que también hay que tenerlos en cuenta, porque hay que tomarlos si se necesita, pero algunos de ellos, pues bueno, puede generar una disminución del deseo y hay que saberlo, entonces solo es tenerlo en cuenta. Es verdad que luego os hablaré de algunos tratamientos antidepresivos que parece que ya no influyen tanto no perjudican tanto a nivel de sexualidad, entonces para que lo tengáis también, tengáis la información. Vale, ¿qué más? Bueno, la idea es, yo con el taller y con los talleres, ¿no? Os estamos dando información, pero también a mí me gustaría mucho que lo pudierais hablar con vuestro médico de referencia, ¿de acuerdo? Antes os he dicho oncología, puede ser ginecología, puede ser una enfermera, puede ser psicooncología, ¿vale? O sea que también a raíz de esta charla podáis preguntar más a los profesionales, porque sabemos que es un tema que es lo que os decía antes, se habla poco, ¿vale? Se habla poco porque, porque las consultas son muy rápidas, de entrada nos preocupa más primero otros tipos de efectos secundarios, también a veces las pacientes nos da un poco de reparo, ¿no? O es un tema íntimo, nos puede dar un poco de vergüenza o no saber a quién le tengo que preguntar, ¿vale? Y la idea es que, os animamos un poco a eso, que cada vez preguntéis, consultéis, los profesionales cada vez también tienen más en cuenta esta parte y van a interesarse por el tema, ¿vale? Pero bueno, tendría que ser algo como bidireccional. Yo a veces lo que os recomiendo es, pues si durante el tratamiento no estoy por el tema y no quiero preguntarlo, no pasa nada, pero quizás ya cuando empiezo las revisiones, ¿no? Que se espacian cada 3 meses o cada 6, pues en alguna de estas revisiones poder hablarle al médico mío, ¿no? Sobre este tema. Si me preocupa cómo exponérselo, también a veces lo que os decimos es, vale, pues dile al final de la sesión, le puedes decir al doctor o doctora, mira, la próxima sesión me gustaría hablar del tema de la sexualidad, ¿vale? Entonces, así ya le dejáis, ¿no? Como la información para que ellos se lo puedan preparar y vosotras también os dé menos vergüenza, ¿no? Menos corte a la siguiente sesión. No es que los médicos tengan que saber de esto, no tienen la obligación de estar informados de todo esto, pero sí que puedan informarse o informarse de dónde derivaros, ¿vale? Esta sería la idea cuando os expongo este tema, ¿de acuerdo? Entonces, luego os preguntaré, pero me gustaría eso, que tuvierais, a lo mejor ya lo habréis hablado con alguien y si no, que tuvierais alguien pensado, algún profesional pensado con quien poder seguir hablando de la sexualidad, ¿de acuerdo? Vale, entonces lo que os decía, el ginecólogo o el oncólogo, si no sabe cómo abordar este aspecto, pues puede derivar, ¿vale? Hay psicooncólogos especializados, hay ginecología regenerativa, que luego os explicaré lo que consiste, hay fisioterapeutas de suelo pélvico, que luego también os hablaré, que también ayudan con el tema de la rehabilitación de sexualidad. Y la acupuntura y el mindfulness lo he puesto más en el sentido de que, como a veces pues hay ansiedad por toda la situación, pues para ayudar a tener técnicas para estar un poquito más tranquilo, que además me ha parecido oír que en breve se hará un taller de mindfulness, con lo cual podríais aprovechar y apuntaros porque os viene bien también para la sexualidad, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, ahora ya la parte de tratamiento, que yo creo que es la que más os interesa, ¿vale? Lo primero, ¿vale? Los médicos, los profesionales, los cirujanos están intentando cada vez más que cuando se va a tratar o a operar un tratamiento, un cáncer oncológico y un cáncer ginecológico, se perjudique lo menos posible, ¿no? Tanto a la zona física como con los tratamientos. O sea, hacer un poco un tema de prevención, ¿vale? Esto lo intentan. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, daros el tratamiento ajustado, no daros más para que no tengáis más efectos secundarios. ¿Vale? Eso sería como la parte de prevención a nivel de sexualidad. ¿Qué pasa? Bueno, lo que he puesto aquí no siempre es posible y evidentemente se prioriza la supervivencia de la persona, obvio, ¿vale? Pero, estamos un poco en ello.
Luego, más las pautas psicológicas, que es lo que os voy a comentar ahora, y luego os daré, pues eso, algún tratamiento natural o alguna técnica de ginecología regenerativa para que las conozcáis y sepáis que se pueden utilizar en función de la dificultad de cada persona. Pues venga. Lo primero, ¿no? Si yo noto menos deseo, si noto una disminución del deseo, ¿qué os solemos recomendaros? ¿Vale? Que yo ahora os lo explico y luego os pregunto un poquito a ver cómo lo podríais aplicar. ¿Vale? Hablamos mucho cuando hablamos de erotizar nuestros sentidos, lo he empezado a introducir antes. O sea, la idea es que cuando yo tengo una relación sexual con una persona o conmigo misma, pueda no solo centrarme en los pechos o en la zona vaginal, sino que pueda, ¿no?, tocar todo el cuerpo, que pueda obtener placer con cualquier zona del cuerpo. Y cuando hablamos de todos los sentidos es que pueda centrarme muy bien en lo que veo, en lo que oigo, en lo que huelo, en lo que siento, ¿vale? O sea, que todo me ayude a despertar un poco ese deseo, ¿vale? Es lo que nosotros hablamos del estar aquí y ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, aquí siempre es muy divertido, porque, ¿no?, y sobre todo nos pasa mucho a las mujeres, aunque no haya habido un proceso oncológico, y supongo que estaréis de acuerdo, que a veces estamos teniendo relaciones con nuestra pareja y la cabeza se nos va a, luego tengo que hacer la cena, que no se me olvide ir a comprar no sé qué, ¿no? Entonces, ¿no? Se nos va, ¿no? No estamos mucho aquí y ahora. Entonces, eso es lo peor para el deseo sexual, ¿vale? Porque estoy conectada con otras cosas, aunque no sean grandes preocupaciones, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya sé que es cuestión de práctica, pero no animamos mucho a eso, a estar concentrada en lo que noto, lo que huelo, en lo que veo, insisto, ¿vale? Que es lo que llamamos, lo que os he puesto aquí, erotizar los sentidos. También recomendamos, para aumentar el deseo, potenciar las fantasías sexuales, ¿vale? ¿Esto qué sería? ¿Vale? Sería, pues es una persona que ya ha acabado o que está acabando o que está en tratamiento pero que quiere recuperar un poco la sexualidad. Nosotros la animamos a empezar a pensar otra vez en sexualidad, ¿vale? Lo que pongo aquí, lo que todavía me gusta, lo que todavía me apetece, ¿vale? Me puede ayudar a fantasías. Las fantasías sexuales no es más que una imagen en la cabeza, ¿vale? De una actividad sexual, de un encuentro sexual, que me ayude a aumentar el deseo, ¿vale? Puedo leer algún cuento sobre fantasías, ver alguna película, oír algo sobre fantasías sexuales, ¿vale? Yo siempre explico que las fantasías sexuales puedo tenerlas y puedo no querer realizarlas. Es decir, yo puedo tener una fantasía sexual de que me encuentro a un vecino que es guapísimo en la playa y tenemos relaciones sexuales, pero eso no quiere decir que yo lo quiera hacer. Simplemente es que yo, al imaginármelo, me ayuda a potenciar el deseo, ¿de acuerdo? O no sé, hay gente que tiene fantasías, por ejemplo, de estar en un sitio público y que lo van a ver, ¿no? Pero luego no se atreve a hacerlo, ¿vale? Pero bueno, en la fantasía le ayuda a aumentar el deseo, con lo cual estaría todo permitido, es lo que os decía antes, ¿vale? Entonces, insisto, hay libros que luego recomendaré alguno, hay películas que pueden ayudar a potenciar todo esto. Si no encontramos ninguna que nos guste o que se encaje con nuestra forma de ser, pues yo hay mujeres que les digo que redacten su propia fantasía, ¿vale?, para tenerla en la cabeza, ¿vale? Bueno, esto lo he dicho, ¿no? Empezar a pensar qué me gusta ahora, qué me apetece, ¿vale? Qué deseo todavía, ¿vale? Y aquí sería bueno empezar, si hay una pareja, empezar a comentarlo con la pareja, ¿no? Pues mira, esto ha cambiado, aquí me duele, pero esto todavía me gusta, ¿vale? Un poco insistir en este sentido. Y sobre todo lo que os comentaba, empezar a pensar en sexualidad va a hacer que se despierte ese deseo, ¿vale? Cuando ponemos aquí recuperar besos, abrazos, caricias, una de las pautas que a veces trabajamos en los talleres es que viene un poco unida a lo que os decía antes, ¿no? Sobre todo en relaciones más estables, de mucho tiempo. Bueno, pues se rompe un poco, ¿no?, esas citas que a lo mejor teníamos cuando éramos, ¿no?, novios, cuando no vivíamos juntos. Entonces, ¿no?, a veces animamos a eso, a volver a hacer un encuentro, ¿no?, una cita con mi pareja, ¿no?, intentar que sea algo bonito, que haya un componente de sorpresa, de cuidado, ¿vale? Y vamos a ver normalmente pues, que eso me va a ayudar a aumentar el deseo. Entonces, no es que tenga que planificar la relación sexual, ¿vale?, pero sí como un encuentro, ¿vale?, que si luego da pie a que tenga relaciones, bien, y si no, pues que al menos sea un día bonito, un rato bonito con mi pareja, ¿de acuerdo?
Nosotros tenemos muchas pacientes que organizan las relaciones sexuales, pero lo que os decía, no en el sentido de el miércoles a las 7, no así, pero sí que dicen, el sábado, por ejemplo, pues el sábado por la tarde no lo reservamos para nosotros. Si hay niños, dejamos a los niños, ¿no? Entendemos que no hay trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a pasear, vamos a tomar un café, vamos al cine, ¿no? Y sabemos que va a ser una tarde para encontrarnos como pareja. Y a partir de ahí, pues bueno, podemos poner un masaje, ¿no? Con aceites, algo así, ¿no? Que me acerque a la pareja, ¿vale? Y luego pues que pueda acabar habiendo relaciones sexuales, ¿vale? Lo digo por eso, porque si ya no hay deseo, si además estoy cansada y esperamos a la noche, que es cuando más cansado estoy, si hay niños o padres por casa y no encuentro el momento, claro, vamos a tener que organizarlo un poquito, ¿de acuerdo? Venga, si lo que hay es dificultades más en lo que es la excitación, ¿vale? O sea, hay una dificultad en lubricar y quiero tener penetración, o aunque sea estimulación externa, noto mucha sequedad, ¿vale? Aquí, bueno, un poco los puntos que recomendamos es, algunos se repiten, pero es concentrarme bien en las sensaciones que estoy sintiendo, ¿de acuerdo? Intentar, bueno, disfrutar de cada caricia, de cada beso, de cada palabra, intentar relajarme. Claro, si yo estoy pensando, esto con los hombres es muy evidente, además, ¿no? Los hombres están pensando en tengo que tener una erección, esa presión a veces se les gira en contra. Entonces aquí sería un poco lo mismo. Si yo estoy pensando tengo que tener lubricación, tengo que lubricar, claro, esto va a hacer que esté más tensa y que sea más difícil, ¿vale? De ahí que hablamos de la relajación, de dejarnos llevar por las sensaciones, por el placer, ¿vale? Potenciar el erotismo. Vale, la masturbación que lo he ido comentando, sobre todo sería también en este sentido, ¿no? Ha habido un proceso oncológico, hay diferencias, no sé cómo me voy a sentir, ¿vale? Entonces, animamos a eso, a practicar, a probar cómo me siento, qué me gusta, qué no me gusta, ¿de acuerdo? Tanto por mí misma para saberlo, como por lo que os decía, por si luego quiero compartirlo con la pareja, pues lo mejor va a ser que yo sepa lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿de acuerdo? Evitar el coito, si me duele, ya lo he comentado. Claro, cuando hablamos de responsabilizarnos de nuestro placer, de nuestro propio placer, quiere decir que es importante, si estoy en pareja, que la otra persona disfrute, pero también tenemos que estar pensando en disfrutar yo, ¿vale? Hay que ser un poco egoísta en este sentido. Y podemos utilizar, que luego también os lo vuelvo a mencionar con un poco más de detalle, todo lo que son lubricantes e hidratantes, ¿vale? Como que nosotros lo que solemos recomendaros es los hidratantes a nivel diario, como yo me pongo el crema en la cara, poder utilizarlos, ¿de acuerdo? Que, bueno, lo adelanto ya, ¿no? O sea, los hidratantes, lo ideal sería que fueran lo más inocuos posible, que no tengan hormonas, que tengan los menos tóxicos posibles, a no ser que vuestro ginecólogo os dé algún hidratante concreto, ¿vale? Específico que podáis utilizar. Normalmente es para la zona genital externa y algunos sí que tienen una cánula para poder ponerlo al principio de la vagina, pues en esos casos también se puede poner, ¿vale? Y luego otra cosa es el lubricante, que el lubricante sí que sería solo para tener relaciones sexuales, ¿vale? Si quiero pues que haya eso, una penetración, que en este caso el lubricante se lo pongo a mi pareja, ¿vale? No me lo pongo yo. El hidratante me lo pongo yo misma, el lubricante se lo pongo a mi pareja, ¿de acuerdo? En toda la zona del pene, que lo podemos poner así como, introducir como un juego erótico, ¿no? Como una manera de darle un masaje, ¿vale? Que de hecho es lo mismo que utilizan los médicos cuando vamos a hacernos una ecografía ginecológica, ¿no? Que en el aparato ponen normalmente un preservativo y luego el lubricante para que no haya tanta dificultad, ¿de acuerdo? Venga, si he conseguido tener deseo, he conseguido excitarme, pero ¿no? me cuesta tener orgasmos, bueno, pues esto es importante, intentar, yo siempre digo que hay que intentar disfrutar de la relación, si llega al orgasmo bien, pero no ir con la presión de tengo que tener un orgasmo, ¿vale? Porque es lo que os comentaba antes, ¿no? Del tema de los hombres, o a veces le pongo también el ejemplo del tema de dormir, ¿no? Si yo un día tengo dificultades para dormir y empiezo a presionar, venga, tengo que dormirme, que si no mañana estaré cansada, tengo que no sé qué. Claro, esa presión perjudica que me duerma, ¿vale? Pues un poquito lo mismo. Si yo estoy presionándome por un orgasmo, puede ser que me cueste más conseguirlo.
El orgasmo diferido no evita que la relación sexual sea satisfactoria. Bueno, yo creo que esto ya no pasa tanto, pero a veces nos encontramos en consultas parejas que quieren tener, además de que es difícil a lo mejor tener un orgasmo, tenerlo a la vez, ¿no? Entonces, no hace falta, ¿vale? Puede ser primero uno, después del otro y disfrutar primero del mío y luego del que tiene mi pareja, ¿vale? Evitaremos la penetración si me duele, potenciando más estimulación externa, la zona del clítoris, ¿vale? A nivel oral, a nivel manual. Hablaremos mucho con la pareja, una vez más, de lo que me gusta, lo que no me gusta, de cómo me siento, ¿vale? Para practicar, bueno, para intentar recuperar el orgasmo, ¿no? El tema de entrenarse a nivel de masturbación es muy bueno. Y podemos utilizar, que luego lo pongo también por aquí, algún vibrador para la zona del clítoris, para la zona externa, que me pueda ayudar, ¿de acuerdo? Técnicas de relajación, bueno, ¿conocéis técnicas de relajación? Sí, ¿no? ¿No? Ah, vale, pues os lo pongo un momentito entonces. Vale, pues esto, os he puesto aquí en los hospitales hacen talleres de meditación, de relajación, de yoga. Yo os he puesto una web de una asociación, ¿vale? Que hay muchas, donde hay varias relajaciones, por si queréis en algún momento practicar alguna, ¿vale? Veréis que no la voy a poner, es un audio, ¿de acuerdo?, que os explica cómo os tenéis que relajar, ¿vale? Está la parte escrita y luego está el audio, ¿no?, donde explica cómo relajarse. Es de la Asociación contra el Cáncer y si pones técnicas de relajación ya te sale, ¿vale? Hay varias técnicas de relajación. Hay desde la relajación de Jacobson, la respiración profunda, la visualización, ¿vale? Yo en el mundo de las relajaciones siempre digo que lo ideal es que cada persona practique todas las que hay y luego se quede, ¿no?, utilice la que mejor le vaya, ¿vale? Pero, bueno, pues en este caso sería intentar relajarme antes de ponerme a tener este tipo de relación. Vale, egoísmo positivo, lo que os comentaba, vale, tengo que pensar, si estoy en pareja, en que el otro disfrute, pero también yo, conocer nuestros genitales, ¿vale? Esto yo creo que ahora la juventud es un poco, ¿no?, ya empiezan a ser un poco, a tener más información, pero a nosotros casi nadie se ha mirado la zona genital y nosotros recomendamos mucho eso, que podamos coger un espejo, mirar nuestros genitales, cómo son, qué siento, qué noto, ¿vale? Conocer todo el tema de la anatomía, ¿vale? Lo que os decía de introducir los juegos eróticos. Entonces, juegos eróticos, nosotros recomendamos, si hay alguna dificultad concreta, lo podéis hablar con el ginecólogo, ¿vale?, o con el fisioterapeuta del suelo pélvico. Si no, en principio, pues bueno, cualquier juego erótico que me pueda hacer sentir bien. Hay, lo que os decía, desde vibradores, plumas para hacer masajes, hay pinturas que te puedes poner en el cuerpo que son comestibles y la otra persona, ¿no?, con la lengua lo tiene que quitar. Bueno, hay un montón de cosas que ayudan un poco, pues eso, a conseguir el orgasmo, a romper un poco la monotonía, ¿vale? Entonces, antes es verdad que quizás era más difícil conseguirlo, si tenías que ir al sex shop y daba un poco de vergüenza. Hoy en día en las farmacias tienen, ¿vale?, material de este tipo, y si no, por internet, ¿vale? Por internet también hay muchas páginas que están muy bien, que podéis comprar algo que os apetezca y llega a casa en un paquete que no se ve lo que es, ¿vale? Y, bueno, con la idea de estimular todo esto, ¿vale? Y potenciar la autoestima, ¿vale? Yo tengo, bueno, os explico el último taller que hice la semana pasada. Una paciente decía que ella, bueno, junto dos casos, porque una paciente era de un hospital y otro era de otra, pero una decía, por ejemplo, que ella tenía un kit, ¿no?, un kit de sexualidad. Entonces ella se había hecho como una maletita, ¿no?, con material erótico que le ayudaba para tener ella misma sus relaciones sexuales, y ahí había puesto, pues eso, cosas que le hacían sentir placer. Oye, pues perfecto, todo esto es una manera, ¿no?, de cuidarnos. Y la otra paciente, que es la de la semana pasada, ella lo que me decía, ella explicaba esto, ¿no?, en el taller, que ella, por ejemplo, un día a la semana, pues eso, envía a todo el mundo, que dice que se queda, se pone en el baño, y entonces es un día que hace como de autocuidado, ¿vale? Entonces se pone una música, una luz relajante, bueno, entonces ella se hace un masaje con cremas por el cuerpo y luego ya a veces dice que, ¿no?, va más allá, ¿no?, y va a obtener placer sexual, y a veces simplemente es como un masaje y un rato de conocimiento, ¿no?, de autocuidado del cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto nosotros lo potenciamos mucho, sobre todo después de todo esto que, ¿no?, que habéis pasado, que se pasa mal y es complicado.
Vale, entonces, en la parte de vaginismo y dispareunia, que os he comentado antes lo que era, ¿vale? Aquí una vez más sería muy importante, ¿no?, eso, saber muy bien la anatomía para saber exactamente dónde me está doliendo, ¿vale? A veces la dispareunia puede ser por una contractura de una zona, del músculo de la zona vaginal, ¿no? O sea, igual que yo puedo tener una contractura cervical, se pueden dar contracturas a nivel genital y hay que saber dónde es para poder trabajarlo, ¿vale? Intentar romper falsas creencias, ¿vale? Hidratantes, lubricantes, trabajar el suelo pélvico, que es lo que os he comentado de los fisioterapeutas, que luego si queréis lo hablamos porque creo que es una figura muy interesante, yo supongo que aquí en el hospital debe haber, y son fisioterapeutas especializados en la zona genital, ¿vale? Entonces ellos lo que hacen es ayudarte pues esto, si tienen que, ¿no?, ayudarte a decidir qué crema te puede ir mejor, si tienen que hacer algún tipo de estimulación con un dilatador porque hay cierta atrofia vaginal, ellos también lo trabajan, ¿vale? Si lo que noto, por ejemplo, es más de incontinencia de orina, pues te ayudan también a fortalecer el suelo pélvico, para que la musculatura esté más fuerte y no haya tanta incontinencia, ¿vale? Y bueno, y os ayudan eso con todo el tema de los dilatadores que vosotros mismos podéis utilizar, pero bueno, el fisioterapeuta sería el especialista en este sentido, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente si me duele, hablarlo con la pareja y evitar esa práctica sexual. Vale, os pongo aquí, esto solo a nivel de datos, para que veáis que es que insistimos mucho con el tema del dolor porque hay muchas mujeres que tienen dolor en las relaciones sexuales y que se normaliza, ¿no? Es como es normal y no lo es, ¿vale? Entonces, fijaros que lo que os he puesto arriba, incluso entre un 15 y un 5%, un 15% de mujeres que no han tenido un proceso oncológico comentan haber tenido dolores sexuales, y lo han normalizado. Y si es una persona que ha tenido un cáncer, ¿vale?, pues lo que os decía antes, entre un 29 y un 65%, os decía antes que tenían dificultades, pues fijaros, en este caso es dolor durante las relaciones sexuales. Vale. ¿Por qué va a ser importante evitar el dolor? Aparte de para no sentirlo, ¿vale? La idea sería, he puesto este diagrama que no lo he hecho yo, es muy conocido en el mundo de la sexualidad. O sea, la idea es, si yo tengo dolor, que sería la dispareunia, como os he puesto allí con la flechita, con el rayo, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que voy a evitar relaciones sexuales, porque claro, yo me alejo de las cosas que me generan dolor. Entonces, muchas mujeres acaban evitando tener relaciones. Pero ¿qué pasa? Sobre todo si tengo pareja, ¿no?, me voy a sentir como culpable, ¿no? Culpable, es mi obligación entre comillas, no puede ser, y voy a probar de tener relaciones sexuales. ¿Qué va a pasar? Que se van a convertir en relaciones sexuales insatisfactorias. Y eso puede ser, ¿vale?, bueno, pues eso que genere una inseguridad en la pareja, un enfriamiento, incluso llegar a dar problemas de pareja, ¿vale? Entonces, por eso decimos, ¿no?, el no tener dolor es primero por nosotras, pero también por la pareja, ¿de acuerdo?, que se puede acabar distanciando. Vale. Mitos y creencias erróneas, que antes lo he comentado, todas son que no, ¿vale? Nada, os dejo así un momentito que lo leáis, pero sí que quiero que tengáis en cuenta y que las reflexionéis, porque muchas nos las han dicho tanto que parece que son verdad, e insisto, son erróneas, ¿de acuerdo? Pues esto, desde siempre hay que tener un orgasmo, o desde las zonas eróticas solo son los pechos y el clítoris, o el alcohol es un estimulante, ¿vale? Sabemos que no, una copa de alcohol sí, una copa de vino, pero si me tomo una botella, pues seguramente lo que voy a tener es sueño, ¿no? No voy a tener deseo. ¿Vale? Os dejo un segundito. Vale. Luego lo comentamos también, pero insisto, todas son mitos. Vale, y ya para acabar, la parte de los tratamientos más a nivel de farmacología. Sobre todo, si hay tema de menopausia y hay sofocos, que sabéis que las terapias hormonales muchas veces están contraindicadas si el cáncer es hormonodependiente, ¿vale? Como cosas naturales que sabemos que pueden ayudar, que es lo que os he dicho al principio, Igualmente, al final tenéis que hablarlo con vuestro médico, pero sabemos que el ginseng, la vitamina E, todo esto que hemos puesto aquí, hay muchas mujeres que les ayuda a bajar los sofocos, con lo cual, bueno, pues tener ahí
una estrategia. Hay tratamientos farmacológicos, que son los que os he puesto abajo, que es lo que os he comentado al principio también, que son antidepresivos, que se utilizan para mejorar sobre todo el tema de la menopausia y de los sofocos, ¿vale? No es que lo ideal sea dar un antidepresivo si una mujer tiene sofocos, pero claro, sí que a veces, sabéis que hay mujeres que realmente tienen sofocos por la noche, no pueden dormir, entonces están muy cansadas de día, o algunas mujeres notan mucha irritabilidad, mucha sensibilidad, entonces en estos casos va a ser conveniente dar un antidepresivo de este tipo, ajustado en función del tipo del cáncer que haya tenido, durante un tiempo al menos, ¿vale? Normalmente se acaba estabilizando el tema de lo hormonal, ¿vale? O sea, el tema de los sofocos, lo general es que acaben disminuyendo, entonces luego se retiran estas medicaciones y ya está, ¿vale? Terapia no farmacológica que puede ayudar también, bueno, pues yoga, temas de relajación, acupuntura, tener un estilo de vida saludable, ¿vale? En la actividad física estamos insistiendo un montón, ¿vale? El peso adecuado, una dieta equilibrada y evitar desencadenantes, ¿de acuerdo? Porque a veces no lo tenemos en cuenta, pero si yo tomo café y eso me hace sentir más nerviosa, esto va a hacer que tenga más sofocos también, por ejemplo, ¿vale? Entonces, para el deseo sexual, a nivel de medicación, habría dos cosas, ¿vale? Una, que sería la testosterona, que es lo que os decía, luego va a depender de cada persona, está en parches, está en geles, ¿vale? Y sabemos que ayudan sutilmente a aumentar el deseo de la mujer, ¿vale? Y que es difícil de decir, flibanserina, ¿de acuerdo? Que es un tratamiento que no está todavía aprobado aquí, está aprobado en Estados Unidos, que parece que es adecuado para ayudar a subir el deseo sexual en las mujeres, ¿vale? Entonces, esto solo para que os suene. Luego más, a nivel natural, lo que os he puesto aquí, esta tabla, ¿de acuerdo? Es una tabla donde pone diferentes cosas naturales que pueden ayudar, en qué pueden ayudar, ¿no? Si es más en el deseo, en la excitación, y cómo interfiere a nivel hormonal, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que las que no interfieren, o sea, podría tomar cualquier mujer con un proceso oncológico, ginecológico, sería la maca y el ginseng, ¿vale? Que son los que ponen que no interfieren. Entonces, estos en principio, insisto, como es natural, requiere un tiempo, no es que yo tome un día maca y ya note que tengo más deseo, pero con un poco de tiempo de tomarlo, más todo lo que hemos ido comentando, hay mujeres que notan cierta mejoría, ¿vale? La maca, no sé si de forma suelta se compra, pero en farmacias sí que se compra en comprimidos, y el otro tratamiento también, ¿de acuerdo? Vale, entonces para la excitación, ahora lo iré rápido porque lo hemos comentado, ¿vale? Pero me va a ayudar el lubricante, el hidratante, lo que os he explicado. Saber cuáles, ser constantes, y luego sí que es verdad que cada persona hay unos que les va bien y otros que no, ¿vale? Porque, bueno, pues dentro del mundo del lubricante hay mujeres que a lo mejor un poco por el tipo de piel, con un lubricante más suave es suficiente, hay personas que necesitan más, entonces, bueno, se trata de... Esto yo lo digo porque tenemos pacientes que dicen, no, yo ya lo he utilizado y no me ha ido bien, ¿no? ¿Y cuántos has utilizado? Pues no, uno, no, hay que probar otras marcas, o hablar con el ginecólogo e insistir un poco en este sentido porque vienen muy bien, ¿vale? Entonces, a nivel de dolor, si hubiera un dolor importante, ¿vale? Está un gel analgésico para evitar dolor. Claro, esto yo no lo recomiendo para tener una relación sexual. Esto lo decimos para saber que si, por ejemplo, pues tengo que hacerme una ecografía, saber que puedo poner un tipo de gel, que puede ser que alguna vez los lo hayan puesto, ¿vale? Los dilatadores que hemos ido comentando antes, ¿vale? Que se van introduciendo de forma progresiva para que la musculatura vaya cediendo, ¿vale? Y que se pone siempre con lubricante también, que puedo hacerlo yo sola, hay de diferente tamaño, o puede ayudarme una fisioterapeuta, ¿vale? El lubricante, que ya lo he dicho, los estrógenos vaginales, ¿vale? Que también se ponen, pues eso, a nivel... ¿no? Muy concreto, ¿vale? Muy localizado, y algunas mujeres pueden utilizarlos a pesar del proceso oncológico, Lo tendríais que hablar una vez más con vuestro médico. Este tratamiento también parece que está ayudando en el tema de la atrofia, el ospemifeno. Y luego, de lo más nuevo que ha salido, y solo es para que lo conozcáis,
y para que veáis que se está estudiando mucho a este nivel, es el ácido hialurónico y el láser, que no sé si os suena, son tratamientos que en la zona de la cara sí que os suena, ¿no? Bueno, pues viene de ahí, ¿vale? Viene de al final cuando una persona hace láser o ácido hialurónico no solo es para rejuvenecer, es para notar la piel más elástica, más hidratada, ¿no? La mucosa más flexible. Entonces, se pone uno específico a nivel genital, ¿vale? Y ayuda también en todo esto. Eso lo hacen ginecólogos especializados, ¿vale? No lo puede hacer cualquier persona, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay un número de sesiones y demás, y hay mujeres que notan mucha mejoría, hay otras que no tanto. Pero la parte buena es que, como no tienen nada hormonal, no interfieren con el proceso oncológico. ¿Vale? Sí que es verdad que estos dos en concreto no se suelen utilizar hasta que no hayáis terminado los tratamientos, al menos de quimio, o sea, menos operación, quimio y radio, ¿vale? No se recomienda normalmente. ¿Vale? Que es lo que nosotros llamamos eso, ginecología regenerativa, ¿vale? Que eso es para regenerar, ¿eh? No es para rejuvenecer, ¿no? Que también, sino para que todo vuelva a funcionar de una mejor manera, ¿eh? Vale, entonces, o sea, hay varios vídeos, aquí es donde trabajo yo, mira, no se ven además. Pero bueno, si lo queréis mirar, ¿vale? Es sexualidad en oncología, ¿vale? En Deseos, que es donde estoy trabajando yo. Entonces, solo os lo quería enseñar porque son unos vídeos, primero, para sensibilizar sobre el tema de la sexualidad en una paciente oncológica. Solo es para que veáis que estamos insistiendo con este tema, ¿de acuerdo? Y unos vídeos de pacientes, por si queréis mirarlos, que hablan de todo esto, de lo que a ellas les ha ayudado, lo que les ha ido bien, ¿vale? Porque, bueno, es lo que os comentaba, como se habla poquito todavía de esto, bueno, pues la gente que se atreve y que nos ayuda en ese sentido, creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? No hay libro, es una web que podéis mirarlo por internet, no hay ningún libro. No, podéis mirar los vídeos, ¿de acuerdo? Y no hay libro en ese sentido. Vale, bueno, entonces, ahora ya sí que termino, ¿no? Siempre me gusta acabar con una frase de este tipo, ¿vale? Y solo, nada, un par de cosas a nivel de comunicación que pongo aquí, ¿no? Alguna viñeta así un poco divertida, pero luego, sobre todo eso, si quisierais hablar con las parejas, quien tenga pareja o quien esté conociendo a alguien y que le cueste, nosotros recomendamos esto, que cada uno pueda expresar a la otra persona cómo se siente, ¿no? Con su vida sexual después del proceso, que parece muy fácil, pero no lo es, es muy difícil hablar del tema, ¿no? Intento un poco explicar qué me haría sentir mejor, qué me gustaría, o sea, evidentemente, ¿no? Somos más partidarios de, en vez de decir, no me gusta esto, no me hagas esto, no, hablar de, me gustaría más esto me ayuda a sentirme mejor, ¿no? Un poco a nivel intentando construir, ¿vale? Y nos puede ayudar, pues esto, hablar de las preferencias sexuales, generar una lista entre los dos de deseos, ¿no? De deseos sexuales, intercambiar fantasías, ¿no? Ponerlo un poco como en un juego para que me ayude a establecer esa conversación, ¿vale? O yo también hay parejas o mujeres que les digo, bueno, pues aprovechar un taller como hoy pues para explicárselo a mi pareja y entonces a partir de ahí empieza una conversación, o si leo un libro sobre sexualidad poder compartirlo, ¿no? Y es un momento también para poder hablar del tema, bueno, buscar un poquito esas estrategias para poder comunicarme con la pareja. Vale, y ya está, como conclusiones, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Evidentemente un diagnóstico de cáncer amenaza, ¿no? Y genera un impacto emocional importante, nos puede generar miedo, ansiedad y todo esto va a afectar a la esfera sexual. Que es importante, pues esto, que con un paciente valoremos bien, hagamos una evaluación bien dirigida, ¿vale? Para intentar ver cómo podemos mejorar su funcionamiento y su satisfacción sexual, ¿de acuerdo? Y que la idea, que habéis visto que he mencionado a varios médicos, porque la idea es que todo esto se trabaje en equipo, igual que en otra situación del proceso oncológico. Entonces, en la sexualidad también entra ginecología, fisioterapeutas, psicólogos, oncólogos, ¿no? Profesionales de la sexología, ¿vale? Entonces, bueno, que entre todos podamos acompañaros en esta etapa, ¿vale? Y por último, los recursos que
que esto a lo mejor lo podemos pasar luego por mail a las personas que se hayan apuntado. Vale, bueno, luego voy al primero, os explico los otros, ¿vale? Todo se puede, no hay que comprar nada, todo se descarga por internet, ¿vale? El manual para el paciente oncológico y su familia, que tiene un apartado de sexualidad, insisto, lo podéis descargar. Aquí, que no se ve, pero bueno, hay un manual de psicooncología que os lo haremos llegar, ¿vale? Lo mismo lo descargáis y veréis que hay un apartado que habla de sexualidad. En el amor y en el cáncer es un libro que ha hecho una fundación que trabaja con pacientes oncológicos y es un libro especializado para las parejas de las pacientes, ¿vale? Y lo mismo, se puede descargar y si no me equivoco, lo puedes solicitar por internet y te lo envían de forma gratuita, ¿vale? Y luego estas dos guías, ¿vale? Que hablan también del cáncer y la sexualidad. Sí, podéis hacer una foto si queréis, ¿vale? Es la Asociación de Estudios de la Menopausia, ¿vale? Entonces, veréis que si vais aquí a la pestañita de la mujer y vais a la pestañita de sexualidad, ¿vale? Se descarga un montón de material que consideramos que es muy interesante y que hay un aval, ¿no?, médico y científico detrás, ¿vale? Fijaros, lo que os he dicho, que os comentaría libros eróticos y demás, aquí tenéis de todo, ¿vale? Habla de la vulva para mirar lo de la anatomía, la importancia de la salud sexual, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, películas eróticas, vais, se despliega y veréis que hay un montón de películas, es verdad que algunas son del año catapum, otras más modernas. Entonces, bueno, se trata que cada persona busque también la película, ¿no?, que le resulte más erótica y que le ayude con todo el tema del deseo que hemos comentado. Y que, insisto, es importante, que cada persona es diferente. Yo siempre pongo el ejemplo de lo de las sombras de Grey. Yo tengo pacientes que les ha encantado y les ha ayudado a subir el deseo y hay mujeres que dicen, uy, 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 a mí no me gusta nada. Pues esto, ¿vale? Cada uno que busque el suyo. Habla de la masturbación, da pautas de comunicación de la pareja, ¿vale?, del amor romántico. Bueno, la verdad es que está muy bien. Biblioteca erótica, o sea, lo mismo con películas, con libros, ¿vale? Varios libros eróticos. No pornografía, que normalmente a la mujer todo lo que es más pornográfico y así no nos gusta, está más enfocado para hombres, entonces no vamos tanto a la parte pornográfica, sino más erótica. ¿Vale? Juguetes sexuales, los vibradores, todo lo que he comentado, lo podéis mirar aquí. Por mi parte ya está, os dejo el correo por si tuvierais alguna pregunta concreta y ahora si queréis, ¿no?, apagamos y hacemos las preguntas.